los conjuntos difusos va a pasar algo similar, pero ya la función de pertenencia va a tomar los valores en el intervalo 0, 1. Entonces, con esto, pues podemos definir que un conjunto difuso es simplemente un par ordenado. En la primera componente, pues es el elemento del conjunto, y la segunda va a ser su grado de pertenencia al conjunto, que es un valor entre 0 y 1. Así como nosotros podemos definir pues algunas operaciones entre conjuntos clásicos, también lo podemos hacer con los conjuntos difusos. Entonces, una de ellas pues va a ser la igualdad. O sea, todo lo que nosotros hagamos sobre conjuntos difusos va a estar en torno a la función de pertenencia. Entonces, si hablamos de igualdad, pues vamos a estar hablando de igualdades de las funciones de pertenencia para todos los elementos. Y, digamos, la contenencia, pues va a ser si A está contenida en B, es porque la función de pertenencia para todos los elementos de A es menor o igual que la función de pertenencia para todos los elementos de B. Además de todas las que nosotros podemos definir en los conjuntos clásicos, tenemos unas adicionales que son de los conjuntos difusos, en las que son el soporte, que es básicamente todos los elementos cuya función de pertenencia tengan un valor mayor al 0. Y la normalidad es cuando al menos uno de los elementos del conjunto toma el valor de 1. Entonces, bueno, con esto podemos definir también un conjunto difuso convexo. Entonces, vamos a tener que un conjunto A en R es convexo si cumple la propiedad de ahí para x1 y x2 reales, y lambda entre 0 y 1, esta propiedad de acá. Esto va a ser importante para poder darles la definición de un número difuso. Entonces, vamos a decir que un número difuso es justamente un conjunto normal, o sea, que toma el valor de 1 para algún elemento, para al menos un elemento, y que es convexo. Nos cumple la condición que está antes. Intuitivamente nosotros ¿qué podemos decir que es un número difuso? Entonces son como todos los números que están cercanos. Por ejemplo, el número difuso 3 es este que vemos acá, en donde la función de pertenencia toma el valor de 1 justamente en el 3, y a medida que nos vamos acercando, el grado de pertenencia al conjunto va aumentando, y cuando nos vamos alejando del 3, pues el grado de pertenencia al conjunto va disminuyendo. Así como nosotros podemos definir números difusos, también podemos definir intervalos difusos. Entonces, pues vamos a decir que un intervalo difuso es de esta forma. El intervalo AB difuso sería, en el intervalo AB la función de pertenencia va a tomar el valor de 1, y antes pues va aumentando su grado de pertenencia al conjunto, y estos elementos de acá van disminuyendo el grado de pertenencia al conjunto. En el resto de elementos, pues el grado de pertenencia pues, será 0. También hay otra forma de representar los números difusos. Entonces lo podemos hacer pues, mediante la función de pertenencia como una función por partes. Entonces va a tomar el valor de 1 en un intervalo y va a tener una función L que va a ser creciente y una función R que va a ser decreciente. En esencia es lo mismo, o sea, solamente que vamos a llamar L a esta función que va aquí antes de que, o sea, cuando va subiendo aquí. Y la decreciente va a ser esta, que es la que llamamos R de X. En el resto de valores toma el valor de 0, y aquí en el intervalo AB toma el valor de 1. Es lo mismo, solamente es otra forma de representarlo mediante una función por partes. Ahora sí, ya también así como podemos dar la definición de números difusos, también tenemos ciertos tipos de números difusos. Entonces, para poder darle clasificación a esos tipos de números difusos, te voy a recordar que es una función estrictamente cuasi convexa. Entonces tenemos una función de R en R, tomamos 3 valores cualesquiera en R, con la condición de que X sea menor que Y menor que Z, y nos va a cumplir esto. Si la función nos cumple estas condiciones que están acá, decimos que la función es estrictamente cuasi convexa. Entonces tomamos A, un número difuso, mu sub A, la función de pertenencia. Entonces, si la función de pertenencia que toma el valor de 1 solamente para un valor y para el resto toma el valor de 0, vamos a decir que el número difuso es un crisp. Esa es como la función de pertenencia, es como la más parecida a la función característica que nosotros conocemos de los conjuntos clásicos. Ahora, el otro tipo de número difuso es un número genuinamente difuso. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Que nos debe cumplir que mu de A sea normal, o sea, que tome el valor de 1 para al menos un elemento. El soporte de mu de A es un intervalo, o sea, que en el intervalo AB la función de pertenencia va a tomar valores mayores al 0, y que menos mu de A sea estrictamente cuasi convexa. Esa es la definición que les recordé hace poquito. Bueno, una forma de verlo también es como, o sea, siempre va a ser aquí,
que en el intervalo toma la función de pertenencia 1, aquí una función creciente, aquí una función decreciente, y vamos a tomar en cuenta estas constantes que están acá. La primera constante pues va a ser cuando la función de pertenencia empieza a tomar valores mayores al 0, y aquí la última constante es cuando la función de pertenencia vuelva a ser 0, o sea, el intervalo L de A, P de A va a ser el soporte de la función de pertenencia. Con esta representación así y estas 4 constantes que nosotros tenemos, para un número genuinamente difuso, vamos a intentar establecer las operaciones entre ellos. Entonces, la primera que vamos a intentar hacer será la suma. Lo más natural sería sumar constante con constante, la primera constante con la primera del otro número, y así, ¿listo? Entonces el rosadito va a ser nuestro número A, y el azulito la función de pertenencia del número B. Si nosotros hacemos eso que les digo, el número A más B nos quedaría determinado por estas 4 constantes que resultarían de la suma de los números A y B. La gráfica sería algo por este estilo. Entonces, este de acá sería el número A, el número B, y el moradito sería el resultado de la operación A más B. Hasta ahí vamos bien, pero entonces, cuando nosotros queremos hacer la resta, pues lo que se nos ocurriría sería hacer lo mismo que hicimos para la suma. Entonces, restar estas constantes. Si nosotros hacemos eso, encontramos este problema. Entonces, la resta es este rojito que ven aquí en la pantalla. Ese rojito no corresponde a la definición de un número difuso. Entonces, la resta de 2 números difusos ya no nos daría un número difuso, entonces la operación no nos queda bien definida. Además de esto, este no es el único problema que encontramos al intentar establecer operaciones en los números difusos. Lo que nosotros esperamos cuando hacemos la operación suma es que encontremos inversos aditivos y encontremos obviamente un módulo aditivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros intentamos hacer la operación A menos A, esperaríamos que nos dé el módulo para la adición, que sería en este caso pues el 0. Pero nos da este moradito que está aquí. Este corresponde a un número difuso, pero no es un módulo para la adición. O sea, digamos, si ustedes intentarían hacer lo de las constantes que hicimos, tocaría sumar este extremo de acá, el extremo de aquí, con este de acá. Esto nunca nos va a volver a dar el valor de A. ¿Sí? O sea, si hiciéramos A más el moradito, que sería la módulo de la adición, no volveríamos a obtener A. Entonces, esto no nos funciona como un módulo. Entonces, tenemos esos 2 problemas al intentar establecer esas operaciones de esa forma. Para solucionar eso, Kosinski hizo una extensión del concepto de número difuso y además hizo una introducción a la noción de orden en los números difusos. Entonces, eso vamos a ver cómo sería esto. Para llegar a eso, tenemos que primero definir qué es una observación difusa. Entonces, simplemente vamos a tomar una función de Disculpen, no se escucha. Yo sí estoy escuchando bien. Yo estoy escuchando perfecto. Yo también escucho perfecto. Muy bien. Aquí se oye bien. Se te cortó un poquito. Aquí. Igual, cualquier cosa, como van a quedar grabadas, después pueden ver la réplica para no interrumpir al expositor, ¿vale? Qué pena, Heidi. Prosigue. Vale. Bueno, entonces tomamos una función de RNR que es el intervalo 0, 1. Esta función va a ser continua y la vamos a representar por esto que está aquí, tomando t en los reales. Obtenemos que la función nos da esta pareja ordenada. La primera es una función x, va de R en R, y la segunda es una función de pertenencia. Entonces va de los reales al intervalo 0, 1. Entonces, ¿cuál es la idea de establecer esta definición de la observación difusa? Nosotros queremos hacer una correspondencia con la definición de un número genuinamente difuso mediante una observación difusa. Entonces, cuando leamos estas 3 propiedades de aquí, lo que vamos a notar es que tienen cierta similitud con la definición de genuinamente difuso que les di casi al principio. Entonces, la primera condición es que el soporte sea un intervalo. La segunda es que sea normal, la función de pertenencia, y la tercera es que menos mu sub f de t sea estrictamente cuasi convexa. Entonces,
ahí está como la correspondencia con las tres condiciones que teníamos para que un número fuera genuinamente difuso. Estos de acá se da si solo si, pues existen todas estas constantes, tales que nos cumplan que sea un soporte, que sea normal y que sea estrictamente convexa. También esto lo podemos llevar a expresarlo por medio de dos funciones. Entonces, esta función x que les mencionaba aquí, la vamos a expresar como la función mu sub f y una flechita hacia arriba, y mu sub f y una flechita hacia abajo. Entonces, la primera la vamos a denominar la función up, y la segunda la vamos a denominar la función down. Entonces, estas funciones ya van a ir del 0, 1 en los reales. Y lo que nos van a hacer es lo que sería equivalente a esto de acá. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el primer extremo del intervalo, que sería el soporte que está aquí, pues la función va a valer 0, igualmente que al final del intervalo que es el soporte. Y en donde la función de pertenencia del número difuso toma el valor de 1, esta función aquí, la segunda, o sea, f, la observación difusa, va a tomar también el valor de 1. ¿Listo? En las primeras componentes vamos a tener la función up y la función down, que van a estar dadas por la observación difusa y pues por cada conjunto difuso. En el resto de valores, pues la función de pertenencia simplemente va a tomar el valor que ya tenía. Con esta definición ya podemos llegar a decir cuando un número difuso es ordenado. Entonces, lo denominamos como el par de la función up y la función down. Estas funciones pues recuerden que van del 0, 1 a los reales, que son continuas, y pues también tenemos la observación difusa, que es la que nos establece la correspondencia. Lo primero que uno se podría preguntar aquí es cómo, bajo esta definición, cómo quedarían los clips. Entonces, si nosotros queremos representar un número R, lo que tenemos que definir pues sería la función up y la función down. Pero ¿qué pasa? Cuando es un clips, es la función up y la función down coinciden y son iguales a la constante R. Son funciones constantes en el valor R, que es el que queremos representar. Además de esto, tenemos que darle una orientación a los números difusos. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? Simplemente a la gráfica de la función mu de A le vamos a pegar el segmento AB cruz el unitario 0. Cuando nosotros hacemos eso, en R2 nos va a quedar, y lo podemos tratar como una curva. Este conjunto que está acá lo podemos tratar como una curva, entonces le podemos proporcionar una orientación. Esa orientación la vamos a denominar, bueno, la vamos a denotar, perdón, S sub A, y va a tomar el valor de 0, 1 o menos 1. Si toma el valor de 0 vamos a tener un clips, y si toma el valor de 1 o menos 1 va a ser un número genuinamente difuso. ¿Esto para qué es importante? Como vamos a definir a continuación las operaciones, nosotros vamos a tener que operar números que tengan igual orientación para no caer en errores como en la definición pasada. Entonces, la suma, bueno, tenemos dos números difusos, A, B, y lo estamos definiendo mediante las funciones up y down correspondientes. Entonces, la operación A más B la definimos como sumar la función up de A más la función up de B. Y hacemos lo mismo con la función down de A y la función down de B. Así obtendríamos las funciones correspondientes up y down de nuestro número C, que sería el resultado de A más B. Y lo mismo lo definimos para la resta. Entonces, miramos, pues la suma siempre nos funciona bien, pero entonces el problema que teníamos antes era con la resta. Vamos a ver qué pasó. Entonces, la suma, la resta sería A, que sería el moradito, y B, que sería el azulito. El resultado es el rojito que vemos acá. Entonces, si se dan cuenta, estoy restando dos números que tienen la misma orientación, y nos da como resultado un número con la misma orientación de los otros dos, y esta sí corresponde a la gráfica de un número genuinamente difuso. Entonces ya estamos operando números difusos y nos da como resultado nuevamente un número difuso. Entonces, bueno, ya ahí tenemos una ganancia. Ahora miramos qué pasa con A menos A. Nosotros tenemos que el número A sería este, ¿cierto? La función up y la función down. Y menos A sería, pues, menos la función de up de A y menos la función up de down, ¿sí?
Entonces, aquí, si nosotros hacemos a menos a, pues va a ser restar la función up de a con ella misma. Entonces nos va a dar como resultado 0. Y lo mismo con la función down. Entonces, cuando yo les dije ahorita que si la función up y la función down coincidían en una constante, eso era un crisp. Entonces, es este resultado, este moradito de acá, ese va a ser el crisp 0. Y este sí nos va a funcionar como un módulo para la operación. Entonces ya tenemos un módulo, tenemos inversos y tenemos que la operación es cerrada. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos números difusos, los operamos, nos vuelve a dar un número difuso. Además de eso, también podemos definir pues, el producto y la división. La división siempre teniendo en cuenta que no caigamos en errores de dividir por 0, entonces la función up y la función down del número por el que vamos a dividir pues, tienen que ser distintos al 0. Se operan tal cual como venimos haciendo con la suma y con la resta. Y bueno, estas operaciones también quedan bien definidas, también podemos definir los inversos y todo. Y por eso obtenemos lo siguiente. Entonces, pues lo primero que hicimos fue establecer la correspondencia entre los números difusos mediante la observación difusa con la definición que teníamos de donde usábamos lo de genuinamente difuso y lo de la función cuasi convexa. Lo segundo es que como tenemos inversos, tenemos que la operación nos resulta nuevamente en un número difuso y tenemos un módulo para la adición, entonces el conjunto de los números difusos con la primera operación, que es la suma, nos resulta en un grupo abeliano. Y si nosotros además le sumamos la operación producto, tenemos que es un campo. Y pues bueno, eso era lo que les quería contar. Aquí está la bibliografía